que en el cual decían que yo era quien decía ser, pero lo decía el Estado argentino, entonces era diferente a que yo lo dijera por mí mismo. Bueno, y a ver, si me paraban antes de tener ese documento, yo tenía la denuncia en la cual declaraba haber perdido toda la documentación. Bueno, eso. Bueno. Sí, no fue fácil, o sea, en ese momento yo lo que pensé fue si no me caigo ahora, esto puede seguir todo el tiempo que yo quiera, porque realmente, o sea, hay cosas más graves que obviamente son problemas de salud, pero yo creo que después de eso el tema de los documentos es muy importante. Así que eso, cuando salgan sobre todo afuera, traten de no tener toda la documentación junta. ¿Y qué aconsejas? ¿Llevarlo con vos en ropa? Mira, a mí, yo les cuento cómo fue que se me perdió. Yo estaba viajando con otra chica argentina desde Guatemala, y realmente yo viajo a dedo, por lo general viajaba a dedo, y para un hombre viajar a dedo, o sea, viajando con una mujer siempre es mucho más fácil porque da confianza, y la idea de que es una pareja es como que le da seguridad al que lo va a llevar a uno. Entonces para mí era una comodidad realmente en ese momento. Y bueno, estábamos en el último auto que nos subió antes de llegar a San Cristóbal de las Casas, que eran 60 kilómetros. Bueno, el señor como que nos mostró mucha confianza y paró a comprarnos comida 2 veces durante el viaje, entonces yo ya sentía que estaba en una situación de confianza, y yo tenía un bolsillo que estaba acá colgado con toda la documentación, el dinero y demás, y lo que no tenía en ese bolsillo lo tenía en la mochila de mano. Entonces el bolsillo me molestaba en ese momento, me lo saqué, lo puse en la mochila, y bueno, y después por una confusión la mochila terminó quedando arriba del auto y nunca más recuperé nada. O sea, fue una distracción de momento, pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, yo lo que aconsejo es andar con fotocopia. O sea, dejar el documento en lugares seguros. Siempre hay lugares seguros. O sea, si van a hoteles o en casas de familia, de amigos y demás, siempre es más seguro que llevarlo encima. Bueno, hoy Néstor me contaba que en el último viaje que hicieron le pasó algo parecido, que se le cayó el documento cuando salió un negocio. Bueno, esas cosas como nos pasan acá, nos pueden pasar en cualquier lado. El tema es que en cualquier lado es más difícil que pase acá, porque uno conoce las formas de recuperar esos documentos. Acá es más fácil. Sí, señor. Una consulta y un comentario. A mí me pasó dejar el pasaporte dentro del hotel en Guatemala y me lo robaron dentro. Ese es otro problema. Y por lo cual todo le pasó a un contrarreloj en Ciudad de Guatemala, si no perdía el vuelo, ese pasaporte, toda esa, con mucha angustia, pero quizás también a veces el tenerlo vía internet, lo decíamos antes, o sea, que lo tengas de alguna manera, cosas que pudieron un consultorio, lo que puede hacer, y tener el acceso a esa información, porque te pueden robar, si lo llevas puesto, te lo pueden robar al hotel, aunque tengas un plan B de cosas. Pero te quería consultar, como sociólogo ya, más que siempre soñaste con Latinoamérica y después cruzarte a Europa, ¿no? Con lo cual, en corto plazo, y estamos hablando de 2014 o qué año. Que yo fui a Europa en 2015, sí, el año siguiente. Pero fue todo en el mismo viaje, sí. ¿Cuál es tu mirada como sociólogo de contraste? Si bien no se puede simplificar, Latinoamérica no es solo una cosa, ni Europa es un solo país, pero así en cierta medida, con el fenómeno que están viviendo ellos ahora de la inmigración creciente, de parteras del norte de África, el conflicto sirio, ¿cómo ves la parte humana de Latinoamérica respecto a la parte humana que algunos países están cerrando ante esa realidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, primero el tema de la documentación, un último dato. El tema, a ver, perder los documentos es grave, pero cuando uno está de turista, depende cómo viaje, pero
usted de Guatemala se volvía a Argentina. Sí. Bueno, no es necesario hacer ningún trámite en ese momento, porque ya hablando con la línea aérea que lo va a traer a uno, digamos, como uno regresa a su país, ya después hace el trámite directamente en Argentina. Uno ya teniendo la denuncia de extravío puede volver tranquilo. El tema es que yo no volví a Argentina, iba a Europa. Entonces por eso es que necesité hacer todos esos trámites en un lapso corto de tiempo porque tenía que viajar a Europa. ¿En migraciones te aceptan en la denuncia? ¿Cómo? ¿En migraciones te aceptan la denuncia? Eso depende del país. Es como yo le digo, yo estaba en una ciudad de tamaño medio, como si fuese Necochea, y a mí me mandaron, yo ni sé dónde la hice la denuncia, porque me mandaron de una oficina a la otra, me recorrí 2 días toda la ciudad caminando, porque me mandaban de un lado a otro y nadie sabía dónde yo podía hacer la denuncia, hasta que me cansé y le dije, bueno, usted me la hace, y me la hicieron en esa oficina que no me acuerdo cuál era. Por eso es que, por ejemplo, en Necochea no hay oficina de migraciones, entonces. Y aparte uno no es migrante, uno es turista, entonces... Migraciones cuando pasás, viste que va en el aeropuerto, pasás de la aduana, pasás a migraciones. Sí. En O cuando migraciones volvés, tenés el pasaporte. cuando volvés. No, en todas las pasadas. Sí, en todos lados y cuando vuelves también. Pero te piden el pasaporte que te lo sellan. Sí. Ahí vos presentás la denuncia y te la aceptan. Claro. O sea, cuando uno vuelve a Argentina, o sea, cuando uno, por ejemplo, el señor que estaba en Ciudad de Guatemala y volvía a Argentina, uno hace la denuncia, avisa a la línea aérea y la línea aérea se encarga de que o sea, de avisar de que le simplifiquen a uno el trámite de migraciones porque extravió la documentación y que va a viajar con esa denuncia de extravío. Y como uno viaja a su país, ya después, cuando uno entra al país, ya se encargan de hacer todo el trámite de recuperación de la documentación y demás. Entonces ya es como la relación es entre la línea aérea, migraciones del país en el que uno está y después con Argentina cuando uno llega. Bueno, y respecto a lo humano... Perdóname, bueno, igual sí. creo que lo que decía él era si vos estabas en México y querías cruzar a otro lado, a otro país, si con la denuncia podés. No, la no podés. respuesta es no se puede. No. No se puede. No. O sea, con la Solamente denuncia se cuando puede regresas volver a Argentina... al país de origen. Exactamente. Teniendo pasaje de vuelta o sacando un pasaje y regresando. Pero... O sea, yo si quería volver a Argentina lo podía hacer. Podía sacar un pasaje y arreglar con la línea O aérea sea, para... tuviste que tramitar otro pasaporte. Un pasaporte de emergencia que Y eso- tiene 1 año de validez. Exacto. Se tramita en un consulado o en una embajada. Sí. Con eso sí te pudiste mover en Europa después, o sea, ingresar a Europa sin problema, entre comillas. Sí. Bueno, y lo humano, me preguntaba el señor. Bueno, la mirada es subjetiva, no. Corramos a un lado la sociología. Mi sueño de viajar por América Latina era por una cuestión de cercanía. Digamos, por sentir que mi patria se extendía más allá de de las fronteras históricas que se habían trazado con el resto de los países de la región. Y la vivencia fue que efectivamente es así, que tenemos orígenes en común, historia en común con los países de América Latina, y exceptuando Brasil y algunas otras excepciones de países que han sido colonias de otras potencias europeas que no fueron ni Portugal ni España, nos une el mismo idioma, así que hay una mancomunión ya cultural mediada por la lengua, por el idioma, que es muy fuerte, porque uno puede hacer miles y miles de kilómetros, los chicos lo saben bien, hablando el mismo idioma, entonces eso es ya una cercanía de por sí con la gente de esos países. Entonces yo en América Latina sentí mucha cercanía con la gente. América Latina tiene un problema histórico, digamos, social y económico, que es, yo creo que nuestro gran problema, que es la desigualdad, que por ahí
todavía no se ve tanto en Argentina, pero bueno, en el resto de los países, en algunos realmente duele la desigualdad. Bueno, Guatemala es uno de los países en los que más duele. Bueno, porque efectivamente uno ve que hay decenas de familias que tienen todo, o sea que lo tienen todo, tienen como una suma del poder político y económico y el prestigio social, que son los dueños de todo, y que hay un altísimo porcentaje de la población que, bueno, que si no se muere de hambre apenas tiene para comer. Y hay muchísimo trabajo informal y bueno, y la gente vive como puede. Bueno, y en muchos países también hay como una desvalorización de la cultura nativa también, que eso, bueno, colabora a que digamos, los problemas se acrecienten, y hay una admiración exacerbada de la cultura norteamericana también, entonces, sobre todo en América Central, todos miran hacia el norte, entonces, bueno, yo creo que parte de los problemas que tiene América Latina es por eso. Digamos, por una dependencia de países externos, digamos, que nos han dominado desde que nos conquistaron, y por élites locales que son funcionales digamos, a los poderes de esos países. Bueno, en Europa hay mucha más igualdad en lo social, digamos, y realmente hay países, la parte rica de Ciudad de Guatemala es tremendamente rica. Yo recuerdo en Ciudad de Guatemala un barrio cerrado que aparte tenía centros comerciales, o sea, cosas que en Argentina recién ahora empiezan a existir, que bueno, yo en muy pocos lugares había visto algo parecido, y bueno, y que está hecho a la norteamericana, digamos que la gente que vive ahí vive 3 o 4 meses en Ciudad de Guatemala y 8 o 9 meses en Miami. Entonces, bueno, eso, que se ve riqueza como no se ve en Europa, que yo vi en Europa, salvo en Londres, digamos, porque los ingleses sí son más de mostrar lo que tienen, digamos, más ostentosos. Pero después uno, por ejemplo, bueno, en París camina y quizás hasta no puede reconocer cuáles son los barrios ricos de los pobres. Yo estuve en París en barrios pobres y sí se nota, son los barrios de inmigrantes. En Saint-Denis, al norte de París, a 13 kilómetros del centro de la ciudad. Bueno, estuve en la casa de un amigo que me alojó, que vive en ese barrio, que es un barrio de inmigrantes, y la feria de ese lugar yo nunca había visto algo igual. Hay más de 90 nacionalidades en un barrio, que aparte era el barrio donde estaba la basílica de la realeza francesa, o sea que en Francia hasta que hubo reyes, los enterraban en esa basílica, donde ahora está el barrio más pobre, que aparte es el barrio más pobre de Francia. Bueno, pero hacen la feria y uno juega a adivinar de qué nacionalidad es la gente que anda por esa feria, pues es una riqueza increíble. Bueno, y a ver, lo que está pasando en Europa es triste, digamos. También es triste que nos esté pasando algo parecido a nosotros ahora. Yo cuando estuve en Madrid, que bueno, estaba mi hermana, de que corrieran a los africanos por estar vendiendo en la calle, que la policía los corriera violentamente. Bueno, lamentablemente ahora nos está pasando algo parecido, o vamos camino a que eso nos pase. En París los gitanos. Sí. En París los gitanos. Sí. Hasta el pelo así te realizan a los gitanos. Bueno, entonces eso, digamos, que el Estado, digamos, como tal, le infunda miedo a la población sobre el que es diferente, es muy fuerte porque es la palabra del Estado, digamos, es como que ¿qué puede esperar uno de la gente después?